Hola, hola, ¿cómo están todos? Sean muy bienvenidos a nombre de Don Sabio y este es su servidor a esta clase de educación cívica correspondiente a octavo grado. Acompáñennos. Rápidamente vamos a conocer cuáles serán los objetivos para esta clase de hoy. Y aquí los tenemos. Número 1. Primer objetivo que tenemos para esta clase de hoy es definir los elementos culturales y su importancia. Vamos a estar hablando de lo que es la cultura y todos sus elementos. Número 2, enlistar los elementos culturales que identifican a una sociedad. Vamos a mencionar cada uno de ellos, ¿verdad? Y cómo esos elementos identifican a cada sociedad. Número 3, vamos a estar identificando algunos elementos culturales de la sociedad norteamericana. Esos son los tres objetivos o expectativas de logro que pretendemos alcanzar al terminar este tema. Los materiales a utilizar, pues entre otros, vamos a necesitar un cuaderno, lápices, ¿verdad? Y por supuesto algún dispositivo móvil para desarrollar la clase. Muy bien, rápidamente entonces vamos a presentar el tema y ahí lo tenemos. Elementos culturales de la sociedad norteamericana. Podemos tomar nota de él ahí en el cuaderno y subrayar el tema correspondiente. Elementos culturales de la sociedad norteamericana. Como bien lo apunta el tema, pues vamos a estar hablando de algunos elementos culturales, ¿verdad?, de los países de Norteamérica, ¿verdad?, que ya sabemos pues son dos: Estados Unidos, Canadá, aunque México también se coloca territorialmente como parte de Norteamérica, ¿verdad?, pero culturalmente no. Entonces vamos a referirnos nada más a estos dos últimos países, ¿verdad?, que son Estados Unidos y Canadá, y vamos a estar identificando pues los principales elementos culturales que identifican a esta sociedad, la sociedad norteamericana, ¿verdad? Bueno, como vamos a hablar de elementos, primero vamos a comenzar definiendo lo que son los elementos culturales, ¿verdad? ¿Qué son los elementos culturales? Bueno, ya anteriormente hemos hablado de lo que es la cultura, ¿verdad? Y decíamos que la cultura pues es todo lo que el ser humano hace, ¿verdad? Su forma de vida, la forma de vestir, la forma de hablar, ¿verdad?, sus comidas, sus costumbres, sus tradiciones, su idioma, en fin, todo lo que encierra, ¿verdad?, el diario vivir de una sociedad. A eso se le conoce como cultura, ¿verdad? Y hay algunos elementos que definen la cultura, ¿verdad?, y se les conoce como elementos culturales. Aquí tenemos una definición, vean. Los elementos culturales son todos aquellos aspectos, ¿verdad?, que conforman la cultura de un pueblo, ¿verdad?, de un país, una etnia o una región. Entonces, todos esos aspectos que conforman la cultura de una sociedad o de un pueblo, a eso se le conoce como elementos culturales. Llámese sus fiestas, ¿verdad?, sus tradiciones, sus comidas, sus bebidas, y todo aquello, ¿verdad?, aspectos que conforman la cultura de un grupo, se le conoce como elementos culturales. Muy bien. ¿Qué le dan y qué permiten a la sociedad? Bueno, pues precisamente estos elementos culturales
son los que hacen que la sociedad, ¿verdad?, se identifique como tal ante las demás, ¿verdad? Podemos decir que le dan identidad, ¿verdad? Hacen que se distinga de las demás, ¿verdad? Precisamente, aquí lo tenemos. Junto con los elementos naturales, ¿verdad?, los elementos culturales, entonces le dan forma, cohesión e identidad a las sociedades y permiten su clara identificación y diferenciación respecto a las otras. Entonces, es ahí la importancia de los elementos culturales, ¿verdad?, que junto con los elementos naturales, o sea, el relieve, la geografía donde está ubicado ese pueblo, por ejemplo, estos elementos culturales hacen que este grupo, este pueblo o esta sociedad pueda distinguirse fácilmente de las otras, ¿verdad? Así, por ejemplo, la sociedad norteamericana tiene sus propios elementos culturales, ¿verdad? Por ejemplo, ellos, su ave nacional, ¿verdad?, el águila, su bandera, ¿verdad?, que es muy conocida, sus monumentos como la Estatua de la Libertad, por ejemplo, ¿verdad? Y todos estos elementos conforman su cultura, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos, ¿verdad?, esta bandera, o vemos esta estatua, ¿verdad?, la Estatua de la Libertad, o vemos, por ejemplo, la Casa Blanca, inmediatamente sabemos que se está refiriendo a Estados Unidos, porque son elementos que identifican a esta sociedad, ¿verdad? Así también, por ejemplo, el béisbol, que es un deporte muy desarrollado allá en los Estados Unidos, ¿ya? Entonces, estos elementos culturales precisamente sirven para dar forma, cohesión e identidad a las diferentes sociedades del mundo, ¿verdad? Así, cada sociedad tiene sus propios elementos culturales que hacen que se distingan de las demás. En el caso, pues, de nuestro país, pues nosotros también tenemos nuestra propia bandera, ¿verdad?, nuestra propia ave nacional, que es la guacamaya, ¿verdad? Tenemos nuestros monumentos también, ¿verdad?, como el Cristo del Picacho, que nos dan identidad como nación, ¿verdad?, también. Muy bien, nuestra bandera, etc. Bueno, pues, ¿qué incluyen los elementos culturales? Bueno, pues, estos elementos culturales, ahí podemos incluir, por ejemplo, el lenguaje, incluimos el lenguaje, también las costumbres, ¿verdad?, las tradiciones, la cosmovisión, los rituales, las creencias, ¿verdad?, hasta también la vestimenta, las comidas y otros elementos más. Entonces, dentro del grupo de los elementos culturales se incluyen estos que acabamos de mencionar ahorita, ¿verdad? El lenguaje o idioma de cada pueblo, ¿verdad? Entonces, si vamos, por ejemplo, al caso de Norteamérica, sabemos que el idioma predominante allá es el inglés y también el francés, ¿verdad? Si venimos acá a los pueblos latinoamericanos, el idioma predominante es el español, ¿verdad? Así entonces cada pueblo, cada región tiene sus propios elementos culturales y el lenguaje es uno de ellos. Las costumbres, ¿verdad? Las costumbres norteamericanas son muy diferentes a las costumbres latinoamericanas, ¿verdad? De acá, por ejemplo, ellos acostumbran, ¿verdad?, a celebrar el Día de Acción de Gracias, cosa que aquí en nuestros países nosotros no lo acostumbramos, ¿verdad? No es parte de nuestra cultura, ¿verdad? Ahí entran también las tradiciones, ¿verdad? Las tradiciones
como por ejemplo celebrar la Navidad, ¿verdad? Celebrar la Semana Santa y otras celebraciones, ¿verdad? Que son tradicionales. La cosmovisión, ¿verdad? Esto se refiere a la visión que tenemos del mundo, que cada región, cada pueblo tiene una visión diferente del mundo, ¿verdad? Muy bien, y también están los rituales, ¿verdad? Los rituales, por ejemplo, celebrar, ¿verdad? Digamos, hay sociedades que hay pueblos, hay grupos, ¿verdad? Que cuando nace alguien lloran también, ¿verdad? Se ponen tristes y cuando mueren celebran, ¿verdad? Porque creen que han pasado una mejor vida. Entonces, de esa manera, los rituales que se celebran son muy diferentes de una cultura a otra. También están las creencias, ¿verdad? Que también son diferentes de un pueblo a otro, ¿verdad? Por ejemplo, hay pueblos que tienen unas creencias muy distintas a las nuestras, ¿verdad? Por ejemplo, nuestros hermanos garífunas, por ejemplo, ellos le tienen mucho respeto al mar, ¿verdad? Y cuando ellos van a pescar, generalmente le piden permiso, ¿verdad? Al mar para poder pescar y tener una buena cosecha de peces, ¿verdad? Entonces es una creencia de ellos, ¿verdad? Que para tener una buena pesca deben de pedirle permiso al mar, ¿verdad? Entonces le dan como una personificación al mar. Entonces son creencias de cada grupo, ¿verdad? Porque en una misma sociedad pueden haber varios grupos culturales que se diferencian unos de otros. Y es el caso de Honduras, que nosotros vivimos en una sociedad pluricultural, ¿verdad? Porque tenemos varias etnias que conviven en nuestro territorio y que cada una de ellas tienen una historia diferente y una cultura diferente. La forma de vestir, las comidas y otros elementos más, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, dentro de los elementos culturales hay varios, ¿verdad? Muy bien. Y bien, continuamos entonces. Y ahora tenemos la siguiente interrogante. ¿Los elementos culturales cambian o permanecen igual todo el tiempo? ¿Ustedes qué creen? ¿Esos elementos culturales que acabamos de mencionar son estáticos o están en constante movimiento? Seguro, ¿verdad? Es importante destacar que estos elementos culturales no son estáticos, o sea, no permanecen igual todo el tiempo. Las sociedades van cambiando con el tiempo y también la cultura va cambiando junto con la sociedad. O sea, la cultura es algo dinámico, algo que está en constante movimiento. De esa manera, estos patrones culturales, estos elementos culturales que acabamos de mencionar, ¿verdad? El idioma, la forma de vestir, las costumbres, las tradiciones, la forma de vida, también van cambiando a medida que las sociedades van evolucionando, ¿verdad? Entonces, estos elementos culturales no son estáticos, sino que son dinámicos. Y esa dinámica está dada principalmente por el dinamismo propio que tiene la sociedad, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué patrones culturales tiene la sociedad norteamericana? ¿Verdad? Ya mencionábamos que Norteamérica comprende lo que es Estados Unidos, Canadá sobre todo, ¿verdad? Aunque México es parte de Norteamérica geográficamente, pero cultural e históricamente no comparten las mismas culturas, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de Norteamérica, básicamente nos vamos a referir a Estados Unidos y Canadá. ¿Qué patrones culturales identifican a esta sociedad?
Bueno, hay varios, ¿verdad? Tiene patrones culturales particulares al resto de los países de América, ¿verdad? Por ejemplo, su idioma, que en su mayoría se habla inglés, francés, también español, ¿verdad? Entre otros idiomas. Las costumbres que tienen los norteamericanos muy diferentes a las costumbres que tenemos los latinoamericanos, ¿verdad? Las tradiciones, ¿verdad? Las celebraciones que ellos hacen que no son iguales a las que hacemos aquí en Latinoamérica, ¿verdad? Las formas de vida que tienen los norteamericanos muy diferentes a las nuestras, ¿ya? Entonces, eso los distingue como una cultura diferente a la nuestra, ¿verdad? Muy bien. Vamos ahora a mencionar cómo se celebra la Pascua, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿verdad? La Pascua, que es lo que nosotros conocemos como la Semana Santa, y que ya sabemos que en nuestros países pues se hace todo, ¿verdad? Es toda una tradición la celebración de la Semana Santa, ¿verdad? Cultos religiosos, procesiones, los viacrucis, ¿verdad? Las misas y todo eso, ¿verdad? Que gira en torno a la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pues en Estados Unidos hay un tanto de diferencia en la forma en cómo ellos celebran la Pascua, ¿verdad? Los norteamericanos. Por ejemplo, es muy habitual que ellos organicen lo que se conoce como los Easter egg hunts, ¿verdad? O la búsqueda de los huevos de Pascua, ¿verdad? Que son unos huevos de chocolate, ¿verdad? Que los padres se encargan de esconder, ¿verdad? En el patio de la casa o en la casa misma, y que los niños van a encontrarlos, a buscarlos, y esos huevitos generalmente tienen chocolate o tienen alguna sorpresita adentro, ¿verdad? Esto suelen hacerlo los domingos de Pascua, ¿verdad? Que se esconden esos huevos rellenos, ¿verdad? Huevos plásticos, ¿verdad? Rellenos de algún dulce, ¿verdad? Y los niños tienen que encontrar ese huevo. Y esa es una tradición que se hace allá en Estados Unidos, sobre todo en tiempo de la Pascua, ¿verdad? Y los niños pues creen que estos huevos, ¿verdad? Son traídos por un conejo, ¿verdad? Conocido como el conejo de Pascua o el Easter Bunny, ¿verdad? Que trae los huevos o esos regalitos. Entonces, vean ustedes qué diferencia, ¿verdad? Entre una cultura y otra, de cómo se celebra la Pascua, ¿verdad? En Latinoamérica y cómo se celebra la Pascua allá en Norteamérica, ¿verdad? Entonces, un tanto diferente, aunque hay cierta población que va a las misas, ¿verdad? En esa temporada, ¿verdad? Hay en su mayoría, ¿verdad? Se practican este tipo de costumbres, de tradiciones de los huevos de Pascua. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿qué relación tienen estos huevos con la Semana Santa? Bueno, pues se cree, ¿verdad? Que la costumbre viene de que durante el tiempo de pasión y muerte de Jesucristo se prohibió comer algunos alimentos en aquel entonces, y que los huevos fueron uno de los alimentos que se prohibieron, ¿verdad? Y que luego que pasó todo eso de la pasión y muerte de Jesús, cada vez que llegaba el domingo de Pascua, entonces la gente solía comer bastante huevo, ¿verdad? Un tanto para desquitarse la prohibición de que no se podía comer huevo, ¿verdad? En ese tiempo. Entonces se cree que por ahí viene la tradición, ¿verdad? De los huevos. Y el conejo, según la leyenda, ¿verdad? Una de las tantas leyendas es que se cree que precisamente ahí en el sepulcro de
de Jesús, ¿verdad? Había un conejo y que ese conejo presenció la resurrección de Jesús, ¿verdad? Y que como el conejito no podía hablar, entonces puso esos huevos, ¿verdad? O llevó esos, trató de comunicar su mensaje a través de estos huevos pintados de colores, ¿verdad? Para que las personas pudieran entender, ¿verdad? El milagro que había sucedido ahí dentro del sepulcro. Entonces, es una leyenda, ¿verdad? Que puede ser real, puede ser imaginaria, ¿verdad? Pero se cree que de ahí viene el origen, ¿verdad? De esta celebración, ¿verdad? De los huevos de Pascua, ¿verdad? Y que es muy practicada allá en Norteamérica. Muy bien, vamos a seguir hablando de otros elementos culturales o celebraciones norteamericanas. Y bien, vamos a hablar ahora del Día de Acción de Gracias, que es otra celebración muy común allá en Norteamérica, ¿verdad? Es muy tradicional, ¿verdad? Que la familia se reúna cada 24 de noviembre, ¿verdad? Para celebrar el Día de Acción de Gracias. Generalmente pues se hace una cena, todos se sientan junto a la mesa, como podemos ver aquí, y se come carne de pavo, ¿verdad? De guajolote o de jolote, como lo conocemos acá nosotros, ¿verdad? Esta ave, ¿verdad? Que es una ave bastante grande y que se le tiene varios nombres, ¿verdad? Dependiendo de los países. En algunos países como en Guatemala creo que le llaman chompipes. Aquí en Honduras les decimos jolotes, en México les dicen guajolotes. En Estados Unidos se les conoce como pavos, ¿verdad? Entonces, este Día de Acción de Gracias es muy celebrado en Estados Unidos, ¿verdad? En inglés se conoce como Thanksgiving, ¿verdad? Y es una fiesta que se celebra no solo en Estados Unidos, sino en varios países, el 24 de noviembre de cada año. Y el fin o el origen de esta celebración, pues, tiene un carácter religioso, ¿verdad? Que consiste como en celebrar de agradecimiento. Es una celebración para agradecer por algún motivo, ¿verdad? En especial, ya sea que se tuvo una buena cosecha, ¿verdad? Que ha finalizado una sequía, ¿verdad? Entre otras cosas, ¿verdad? Generalmente. Se cree que se originó cuando Estados Unidos comenzó a formarse, ¿verdad? Como país, que un barco de ingleses llegó al territorio norteamericano, ¿verdad? Y que los indígenas colaboraron con ellos para cosechar alimentos y que el gobernador de ese estado, ¿verdad? Que se menciona ahí el estado de lo que hoy es Massachusetts, entonces reunió, ¿verdad? A todos ahí después de la buena cosecha que se tuvo, ¿verdad? Los reunió a todos para hacer una cena, un almuerzo y dar gracias por esa buena cosecha. Entonces se cree que de ahí se origina, ¿verdad? El Día de Acción de Gracias y que ahora es una tradición, ¿verdad? Que las familias norteamericanas se reúnan junto a la mesa a celebrarlo cada 24 de noviembre. Y la otra celebración muy común, vamos a mencionar, también es Halloween. ¿Qué es Halloween y dónde se origina? Pues seguramente ustedes ya tienen la idea, ¿verdad? Que esta celebración pues es conocida como la Noche de Brujas, ¿verdad? Y que es una fiesta de origen pagano que se hace cada 31 de octubre. ¿verdad? Cada 31 de octubre se celebra el día de Halloween, ¿verdad? Pues actualmente la gente se disfraza, ¿verdad? Es un día de dulces, de niños,
pero sus orígenes no son así como tan alegres, ¿verdad? Los orígenes de esta celebración, y se remonta hace mucho tiempo atrás con la historia de los celtas, ¿verdad? En Irlanda, donde se creía que en esta noche pues los muertos, ¿verdad? O esa línea que divide los vivos con los muertos se estrecha, y se cree que los muertos caminan entre los vivos esa noche, ¿verdad? Que los espíritus malignos se acercan bastante a los espíritus buenos. Entonces, pues esta celebración, pues, aunque hoy en día es toda una fiesta y los niños se disfrazan y salen a pedir dulces, realmente en sus orígenes no es una celebración así como tan alegre, ¿verdad? Pero es muy común en Estados Unidos el día de Halloween. Y bueno, pues es muy practicada, muy practicada. Entonces, vean, hemos mencionado algunas, ¿verdad?, de las costumbres, tradiciones o celebraciones de los norteamericanos. Hay muchas otras más. Estas serían como decir algunas de las más significativas. Bueno, hemos llegado al momento de evaluar el tema, a ver qué es lo que hemos aprendido. Y si somos capaces de responder estas preguntas, significa que hemos logrado los objetivos que nos propusimos al principio. Número 1, ¿qué son los elementos culturales? ¿Cómo se definen estos elementos culturales? Número 2, mencione los elementos culturales que identifican a una sociedad. ¿Cuáles son esos elementos culturales que pueden identificar a una comunidad o a una sociedad? Y 3, ¿qué elementos culturales hay en la sociedad norteamericana? ¿Verdad? ¿Qué celebraciones, qué tradiciones tienen los norteamericanos? Si son capaces de dar respuesta a estas 3 preguntas, significa que hemos logrado el objetivo que nos propusimos. Si no, pues es bueno que hagas un repaso nuevamente del tema a fin de que puedas responderlas. Y bien, ahora para hacer en casa te propongo la siguiente actividad. Número 1, que respondas estas 2 primeras preguntas en tu cuaderno. Primera pregunta, ¿qué elementos culturales involucran la cultura? ¿Cuáles son los elementos culturales que involucran la cultura? Número 2, ¿cómo es nuestra cultura, la cultura hondureña? ¿Cómo es? ¿Verdad? En cuanto a sus elementos culturales que ustedes pueden identificar, ¿verdad?, y que nos distinguen del resto de las culturas del mundo. Y número 3, que puedas recortar y pegar algunas imágenes que representen la cultura norteamericana, ¿verdad? Entonces, estos son los ejercicios que yo les propongo para que hagan ahí en casita, y de esta manera pues afianzar el conocimiento que hemos adquirido hoy. De esta manera vamos a despedirnos a nombre de Don Sabio, y este es su servidor quien les habla, el profe Denis Paguara, pidiéndoles pues que si les ha gustado la clase pues le den un like, ¿verdad?, se suscriban al canal y lo compartan. Así que muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.